Hola, muy buenos días, tengan todos ustedes. Nosotros somos estudiantes del Tecnológico Universitario Playacar, de la carrera de Pedagogía. El día de hoy hablaremos de la materia de herramientas tecnológicas, la cual está a cargo del profesor Guillermo Kunz Arracha. El tema que hablaremos el día de hoy es de Excel y sus formatos, filtros y validación. El equipo está integrado por Cintia Jacqueline Falcón Huicap, Laura Yomari Alonso Katzim y su servidora Giovanna Yasmín Roblero Mes. Los temas ya dichos, que son formatos, filtros y validación, veremos qué son los formatos, tipos de formatos, cómo funciona el formato OpenXML. En filtros veremos qué son los filtros, cómo crear filtros, cómo usar los filtros, cómo quitar un filtro avanzado y aplicar un filtro avanzado. En validación veremos qué es validación de datos numéricos, validado contra referencias, validado fechas y horas, validado de longitud, validación de lista, validación personalizada, localizar celdas con validación de datos, aplicar validación de datos a celdas con datos ya escritos y por último, eliminar una validación de datos. ¿Qué son los formatos? Es lo que representa la salida de informe en formato XML de Excel nativo, también denominado XLSX. El formato de Excel proporciona informes con formato completo. ¿Qué tipos de formatos hay y cuántos son? Estos son 6. El primero es XLSX. Este se trata de un libro de Excel que no cuenta con ningún tipo de macros. El segundo es XLSM, que se trata de un libro de Excel que cuenta con ciertas macros. El tercero es XLTX. Este se trata de una plantilla de Excel que no contiene ningún tipo de macros. El cuarto es XLTM. Este es una plantilla de Excel que contiene ciertos macros. El quinto es XLAM. Este es un complemento de Excel que se encuentra habilitado para trabajar con macros. El último, que es el sexto, es XLSB. Este se trata de un archivo binario de Excel. Todos los archivos que se han mencionado anteriormente, a excepción del formato que lleva por nombre XLSB, cuenta con el formato OpenXML, el cual es apto para permitir que otras aplicaciones ejecuten fácilmente este tipo de documento. ¿Cómo funciona el archivo OpenXML? Paso 1. Cambia la extensión de cualquiera de tus archivos XLSX por zip. Paso 2. De esta manera darás acceso a que el archivo abra mediante la herramienta de descompresión de Windows. Paso 3. Una vez realizada la acción, observarás 3 carpetas a continuación. Formatos de archivo de Excel. Paso 4. Dentro de la carpeta que lleva las siglas XL, vas a encontrarte con otra carpeta llamada Worksheets, la cual contiene un documento con las siglas XML para cada una de las hojas de tu libro de Excel. Paso 5. De este modo, los formatos nuevos de archivos de Excel cumplirán con el estándar OpenXML, el cual te permitirá que otras aplicaciones puedan leerlos o incluso crear archivos compatibles con Excel. ¿Qué son los filtros? Son filtros en Excel que nos permite buscar
un subconjunto de datos que cumpla con ciertos criterios. Generalmente todo comienza cuando tenemos un rango de celdas con información y queremos ver solamente aquellas filas que cumplen con ciertas condiciones. ¿Cómo crear filtros en Excel? Para crear un filtro podemos utilizar el comando filtro que se encuentra en la ficha de datos. Este se encuentra dentro del grupo Ordenar y Filtrar. Al pulsar el botón Filtro, se colocarán flechas en el extremo derecho de cada uno de los encabezados de columna de nuestros datos indicados y así podemos hacer uso de los filtros. El comando filtro también podrá seleccionar desde inicio, modificar, ordenar y filtrar. Otra manera de crear un filtro es transformar nuestros datos en una tabla de Excel, lo cual insertará los filtros además de aplicar un formato especial a los datos. ¿Cómo usar los filtros en Excel? Para filtrar la información debemos elegir una columna y hacer clic en la flecha de filtro correspondiente para mostrar las opciones de filtrado. Todos los filtros en la parte inferior mostrarán una lista de valores únicos con una caja de selección a la izquierda de cada uno. Una opción que tenemos para filtrar los datos es elegir de manera individual aquellos valores que deseamos visualizar en pantalla. También podemos utilizar la opción Seleccionar todo para marcar o desmarcar todos los elementos de la lista. En la imagen anterior he elegido el nombre de Hugo de manera que el filtro mostrará solamente las filas con dicho nombre. Al pulsar el botón Aceptar, se ocultarán las filas que no cumplen con el criterio de filtrado establecido. Observa que la flecha de filtro de la columna Vendedor ha cambiado para indicarnos que hemos aplicado un filtro. Además, los números de fila de Excel se muestran en un color diferente, indicándonos que existen filas ocultas. Para filtrar por varias columnas, si queremos segmentar aún más los datos mostrados en pantalla, podemos filtrar por varias columnas. En el ejemplo anterior, filtré las filas pertenecientes a Hugo, pero si además necesito saber las que pertenecen a la región norte y sur, entonces debo seleccionar dichas opciones dentro del filtro de columnas de región. Al aceptar estos cambios, se mostrarán solamente las filas que cumplen a ambos criterios. Observa que ambas columnas habrán cambiado sus iconos para indicarnos que se ha aplicado un filtro en cada una de ellas. Esto se muestra que es posible crear tanto filtros como columnas tengamos en nuestros datos, y entre más criterios de filtrado apliquemos, mucho mayor será la segmentación de datos que obtendremos. ¿Cómo quitar un filtro en Excel? Para quitar un filtro aplicado a una columna debemos hacer clic en la flecha de filtro y seleccionar la opción Borrar filtro de columna, donde la columna es el nombre de la columna que hemos elegido. Esta acción eliminará el filtro de una sola columna, pero si tenemos filtros aplicados
aplicados a varias columnas y deseamos eliminarlos todos con una sola acción, entonces debemos pulsar el comando borrar que se encuentra en la ficha de datos, ordenar y filtrar. Filtro avanzado. En Excel puedes realizar un filtro de datos totalmente personalizado, proporcionado los criterios que deseas aplicar a la información. Este tipo de filtro es conocido como filtro avanzado y en esta ocasión te mostraré cómo utilizarlo. Supongamos la siguiente tabla de datos. Los criterios por los cuales se realiza el filtro deben especificarse dentro de las celdas de la misma hoja. Supongamos que deseo filtrar los registros del Departamento de Finanzas. Para aplicar un filtro avanzado, debo seleccionar la tabla de datos A4 2 puntos de 13 y posteriormente ir a la ficha de datos y pulsar el botón Avanzadas que se encuentra en el grupo Ordenar y Filtrar. Observa cómo el cuadro del texto para el rango de los criterios que he seleccionado, el rango que contiene las condiciones del filtro avanzado necesarias. Solamente resta pulsar el botón Aceptar para aplicar el filtro. El resultado es precisamente lo que necesito, así que el filtro avanzado ha sido exitoso. Pero ahora tengo un desafío mayor. ¿Cómo podría hacer para especificar condiciones para una segunda columna? Supongamos que deseo filtrar la información de las personas, pero tienen apellido Hernández y además pertenecen al Departamento de Finanzas. Para filtrar los datos por los criterios debo agregar dichas condiciones en otra celda. Observa el rango de la lista en el mismo que en el caso anterior, ya que son los mismos datos, pero en el rango de los criterios ahora abarca también las celdas que contienen criterio para el apellido. Al aceptar los cambios, Excel aplicará el filtro avanzado adecuadamente. De la misma manera puedes especificar un criterio para cada columna. Hasta ahora solamente he especificado una sola condición por columna, pero ahora deseo agregar resultados dentro de la información del Departamento de Informática. Para ello solamente agregaré una fila adicional del rango de los criterios de la siguiente manera. Al aceptar los cambios, Excel filtrará la información de los empleados de finanzas con apellido Hernández y además mostrará información de los empleados del Departamento de Informática sin importar el apellido Validación que de tengan. datos en Excel. La validación de datos es una funcionalidad de Excel que te permitirá establecer limitaciones sobre los tipos de datos, así como sobre los valores al introducir en una celda determinada. Tendrás el poder de obligar a un usuario de tu hoja de cálculo a introducir el valor correcto para las necesidades que persigue la hoja. Esto evitará infinidad de errores no deseados y aumentará normalmente la productividad del usuario de la hoja. Cuando creas una nueva hoja de cálculo, podrás introducir cualquier tipo de dato, cualquier valor en las celdas de la misma. En esto está bien en muchos casos, sin embargo, al utilizar esos datos con determinadas funciones o cálculos, te puedes encontrar con problemas si los datos que utilizas no son el tipo adecuado o no tienen los valores necesarios para alcanzar la solución del problema que te planteas. ¿Cómo proceder a validar datos en Excel? Ya sabes cuál es el objetivo de las validaciones de datos. Ahora hay que mostrar cómo hacerlo. Encontrarás todas las opciones. La validación de datos, pulsando en este menú accederás al cuadro diálogo de idéntico nombre que puedes ver a continuación. Cuando ya te comenté antes de las celdas, por defecto permite cualquier valor. Esto queda reflejado en la imagen anterior al abrir este cuadro de diálogo con el foco activo en cualquier celda de tu hoja de cálculo. Dependiendo del criterio de validación que selecciones en el despliegue, estás estableciendo limitaciones al tipo de dato que se te puede introducir en la celda. Cambiando este criterio, observarás cómo también se modifica
el aspecto de este cuadro del diálogo para ofrecerte las diferentes posibilidades de validación que te tiene la opción seleccionada. Validación de datos numéricos. Para validar datos numéricos tienes dos opciones: números enteros y decimales. En estos los tipos de validaciones de datos encontrarás junto a la caja donde seleccionas el criterio de checkbox en el título Omitir blancos. Cuando entras en modo edición sobre una celda con validación de datos, este checkbox marca la diferencia entre permitir al usuario dejar la celda en blanco pulsando Enter, check seleccionado, o obligarle al introducir algún dato o salir del modo de edición pulsando el check no seleccionado. Para introducir la validación de datos, en el caso de datos numéricos, debes seleccionar el método de validación al procesar el despliegue, etiquetando como datos tanto para el número entero como para el decimal de las opciones son iguales. Solo para las dos primeras opciones entre no está entre obtendrás dos cajas donde introducir los valores mínimo y máximo entre los que quieres acortar tu validación. El resto de las opiniones solo dispondrán de una caja con la que te mostrará una etiqueta como valor máximo o mínimo en la que deberás introducir el valor que va a validar la celda. Si así deseas que en una celda solo se pueden introducir números enteros positivos o cero, deberás realizar la siguiente configuración del cuadro del diálogo. Mientras que en la celda introduzcas valores enteros positivos o cero, las cosas irán bien. Si intentas introducir textos, números negativos o números decimales, aunque sean positivos, obtendrás un mensaje de error genérico como el que te muestro. Este mensaje de error lo puedes personalizar para ofrecerle al usuario una información más precisa sobre el error que te está cometiendo y ayudarlo a introducir un dato correcto. Para modificar el mensaje del error en el cuadro del diálogo de validación, debes seleccionar la sopala de mensaje del error. Cuando pulses sobre ella, accederás a las siguientes opciones. Lo primero que te encuentras es un checkbox que te permitirá decidir si deseas que se muestre mensaje de error o no. Si decides desmarcarlo, si introduces un valor no permitido, el contenido de la celda se mostrará como puedes ver en la siguiente. Lo habitual es que quieras mostrar un mensaje que ayude al usuario que está trabajando con la hoja de cálculo, por lo tanto deberás configurar el mensaje de error para que ofrezca información que lleve al usuario a no cometer más errores en la introducción de datos. Validando contrarreferencias. En el ejemplo que se te ha mostrado, es válido el contenido de la celda para números enteros mayor o igual que 0. En este caso el valor es introducido manualmente. En lugar de introducir un valor numérico con límite de las validaciones, puedes utilizar referencias a otras celdas cuyos datos funcionarán como valores límites de tu validación, como por ejemplo referencias a las celdas A1 y A2 para establecer los límites de la validación. Lo más interesante de utilizar referencias en las validaciones es que no te encuentras limitado a uno de los valores fijos que, si deseas modificar, deberás cambiar nuevamente el cuadro del diálogo de validación. Ahora los límites de la validación se modifican cambiando el contenido de los datos de las celdas referenciadas, en este caso A1 y A2. Tanto si utilizas referencias como si usas nombres para referenciar las celdas donde se encuentran los límites,
de tus validaciones, no olvides el signo igual delante de la referencia o el nombre de la celda o rango cuando lo introduzcas en el cuadro del diálogo de validación. Validado de fechas y horas. En el caso de querer validar fechas y horas, la mecánica es idéntica a la utilizada en datos numéricos, es decir, enteros y decimales. La diferencia estriba solo en el tipo de dato que está validándose. Se debe asegurar que el usuario introduzca una fecha o una hora correcta, tanto en el tipo de dato como en el valor del mismo. Si le pones alguna validación específica, aprovechar este apartado para demostrarse en que también puede utilizarse funciones para establecer los valores que van a especificar tu validación. Validación de longitud de texto. En algunas ocasiones nos podemos ver en la necesidad de limitar la cantidad de caracteres que un usuario puede introducir en una celda que va a contener texto, pero para solucionar esto tenemos la opción de validación de longitud de texto. Las condiciones de limitación son idénticas a las vistas hasta ahora con datos numéricos, fechas y horas, por lo que no tendremos mayor problema para configurarlo. La única diferencia es que ahora limitarás el número de caracteres. Esta validación puede ser muy útil cuando necesitamos tener cuidado con las longitudes de los textos en las celdas que posteriormente van a ser exportadas a una base de datos, donde los campos tienen limitaciones de tamaño específicos. Validación de lista. La validación de datos por medio de una lista permite un ahorro significativo de tiempo a la hora de introducir los datos en las celdas validadas. Para ello, podemos programar la celda para que se muestre una lista de despliegue que el usuario puede activar para seleccionar el valor adecuado. Esto, además del evidente ahorro de tiempo que significa para un usuario que rellena la celda, a ti como propietario de la hoja de cálculo, te asegura que el dato escrito que se haga de una forma concreta. Esto es vital a la hora de realizar otras actividades con tu hoja de cálculo. Puede ser las búsquedas. Siempre se utiliza con frecuencia las validaciones de listas en aquellas celdas que se van a utilizar como argumento. Valor buscado en la función buscar. Para ser más específicos, aquí les puedo mostrar un ejemplo para la validación de lista. Imagina que quieres ayudar a un usuario a introducir los nombres de los agentes comerciales de una empresa, de forma que no tenga que introducirlos, sino seleccionarlos del desplegable. La configuración de la celda con la validación tipo lista quedaría tal como está en esta imagen. Como se puede observar, se ha introducido toda la lista en el campo origen y se ha separado cada nombre del siguiente con un punto y coma. Algo que tenemos que tener en cuenta es que es conveniente que cuando se ofrezcan listas con nombres, estas se encuentren ordenadas alfabéticamente para facilitar al usuario la localización del nombre que se está buscando. Tanto más importante cuanta más grande es la lista de validación. El resultado de la celda de la hoja de cálculo se parecía bastante al de la siguiente imagen. Como podemos observar en esta imagen, se ayuda al usuario en la introducción de datos, pues tan solo tiene que seleccionar un elemento de la lista. Además, te aseguras de que ese nombre esté bien escrito, tal y como se ha introducido en el campo original de la lista. Ahora puedes utilizarlo en los contenidos de todas estas celdas con seguridad en los argumentos de cualquier función. No habrá sorpresas con espacios o nombres incorrectos introducidos por el usuario. El usuario también podrá introducir datos en la celda para obtener el mensaje de error de validación en aquellas ocasiones en las que no introduzca alguno de los elementos de la lista tal y como se escribió en el origen. Distingue entre mayúsculas y minúsculas, así que tendrás que escribirlo exactamente igual. Se puede colocar los datos de tu lista en cualquier rango de tus celdas de tu libro de Excel y asignarle un nombre.
En la siguiente imagen puedes observar una validación con listas de despliegue a un rango definido con el nombre estado-civil y que contiene las opciones casado, casada, separado, separada, soltero, soltera, viudo o viuda. Como puedes ver, el nombre del rango se coloca en el origen tras el símbolo igual. Validación personalizada. Te puedes encontrar en situaciones en las que no puedes validar los datos con ninguna de las opciones que se ha explicado hasta ahora. Para solucionarlo, Excel te da la opción de utilizar validaciones personalizadas. Para introducir una validación de datos personalizada, debemos seleccionar esta opción en el cuadro Permitir, tal y como te muestro en la siguiente imagen. Como puedes observar, el desplegable para elegir el tipo de dato queda inhabilitado. Solo podrás utilizar la caja correspondiente a fórmula. En este sitio deberás introducir la fórmula que validará los datos que se introducirán en la celda. Este es un ejemplo. Vamos a controlar los valores de una celda para que cumplan en que sean números pares y mayores o igual a 10. La configuración de la celda con la validación personalizada quedará de la siguiente manera. Voy a explicar un poco de la fórmula por si tuvieras algún problema para comprenderla. La función y devuelve un verdadero siempre que todos sus argumentos sean verdaderos y falso en el caso de que cualquiera de ellos no se cumpla. En el ejemplo tienes dos argumentos. Es punto par B5. En este caso, la función devuelve verdadero si el dato introducido en la celda B5 es par y falso si no lo es. La celda B5 es la propia celda en la que estamos haciendo la validación. Así se verifica el dato introducido en la celda validada. En la siguiente opción es B5 con una flechita hacia la derecha con signo igual con el número 10. Y esta comparación permite verificar si el dato introducido en la celda B5 es mayor o igual a 10, devolviendo verdadero si se cumple y falso si no lo hace. Al tener estos dos argumentos en la función, pues solo permitirá escribir datos que sean pares y mayores o iguales a 10. En caso de que no se cumpla alguno de los otros argumentos, te aparecerá el mensaje error pertinente. Localizar celdas con validación de datos. Existe una forma rápida para marcar todas las celdas que tienen algún tipo de validación de datos. Esta funcionalidad es muy útil cuando tienes una hoja de cálculo que has creado tú o desconoces su funcionamiento. Así puedes descubrir todas las celdas de la hoja que tienen algún tipo de validación programada. Pero para ello debemos conocer lo siguiente. El primer punto, en la solapa inicio, desplegar, buscar y seleccionar en el grupo de herramientas modificar. Después seleccionar la opción ir a. Posteriormente, dentro del cuadro de diálogo, pulsa sobre el botón especial. Y después marcar la opción celdas con validación de datos y pulsar aceptar. De esta manera observarás cómo se sombrean todas las celdas que tengan alguna validación en la hoja de cálculo. Aplicar validación de datos a celdas con datos ya escritos. Te preguntarás qué ocurre si estableces validación a una celda que contiene un valor no permitido por la propia validación. Pues no pasará nada. El dato no validado permanecerá en la celda, no se mostrará ningún tipo de mensaje. Para localizar todas las celdas en las que suceda este hecho, con el objetivo de cambiar esos datos erróneos, debes utilizar la opción rodear con un círculo de datos no validados del desplegable. Validación de datos del grupo herramientas de datos en la solapa datos. Una vez seleccionada esta opción, todas aquellas celdas con datos no validados por sus validaciones de datos aparecerán rodeados con un círculo rojo, como se muestra en la siguiente imagen. En cuanto modifiques el dato no validado, que cumpla con los criterios de validación establecidos para esta celda, el círculo rojo desaparecerá por sí solo. Si finalmente no vas a cambiar los datos no validados y quieres ocultar los círculos rojos, debes escoger la última opción del desplegable, indicado borrar círculos de validación. En conclusión,
El Excel nos ayuda a procesar mejor un conjunto de información o datos, a fin de poder concluir en forma correcta sobre el trabajo de investigación, proyecto o informe que estamos realizando. También es de gran utilidad ya que nos permite optimizar la realización de proyectos y desarrollar en forma sistemática el procesador de datos y a fin de dar una solución rápida y confiable. En conclusión, podemos aprender mucho en esta parte de Excel, tener esa experiencia para saber nosotros cómo poder usar las funciones en un filtro de Excel, las validaciones en Excel, cómo quitar un filtro, cómo quitar una validación y así sucesivamente como te lo explicamos en las diapositivas. Más que nada llenarnos de mucha información para que nosotros podamos usarlo el día de mañana. Bueno, en conclusión, puedo decir que la validación y los filtros son dos conceptos y elementos que debemos tener muy en cuenta y conocerlos exactamente, ya que haciendo validaciones en nuestra hoja o nuestro programa de Excel podemos lograr tener muchos beneficios como ahorro de tiempo y más organización en cada una de nuestras hojas. Debemos saber exactamente cuáles son los símbolos o claves que se llevan en cada filtro y en cada validación. De esta manera podemos hacer que nuestro documento sea mejor presentado y sin tanta confusión, ya que hay ciertas validaciones que complican su uso si ponemos una validación incorrecta o que no sea compatible. Entonces, para usar este tipo de validaciones debemos ser muy exactos y poner las cosas tal cual queramos que aparezca en nuestro formato o en nuestra hoja de cálculo.